algo que ustedes deben tener bien clarito ahí, cuál es la microcompetencia de la asignatura, ¿ya? Aquí la tenemos, vayan anotando, es pregunta de examen, ¿no? Es lo que ustedes tienen que saber, es lo básico, ¿ya? Este es la microcompetencia, es lo que debemos cumplir una vez hemos avanzado todo el semestre, ¿ya? Aquí está indicando entonces que observa, relaciona, compara la estructura macroscópica normal de los órganos reproductivos, ¿ya?, de un animal y su interrelación hormonal con todos y cada uno de los eventos reproductivos en machos y hembras de las principales especies de animales domésticos, ¿ya? ¿Con cuál finalidad? Diagnóstico, ¿no? Para prevenir, tratar, controlar las enfermedades reproductivas infecciosas y no infecciosas. Eso es lo complicado del tema. Y esto nos permitiría de alguna forma u otra garantizar la aplicación exitosa de las biotecnologías destinadas al mejoramiento de los índices productivos y reproductivos, ¿ya? Cuando hablamos de las biotecnologías, y que por ahí algunos de ustedes llevan más adelante también séptimo semestre de biotecnología de la reproducción, estamos hablando de técnicas que de alguna forma u otra, ¿no? Y con el objetivo principal del mejoramiento genético, podemos nosotros establecerlas en la producción. Puede utilizarse la biotecnología en cualquier especie de interés zootécnico, ¿no es cierto? Tal vez las que se utilizan masivamente se realizan en bovinos, ¿no? Inseminación artificial a tiempo fijo, transferencia de embriones, últimamente fertilización in vitro está bastante difundida con sus luces y sombras, ¿no es cierto? Ya lo vamos a ir conociendo. Pero para establecer esas biotecnologías, ¿ya?, debemos nosotros realizar todo un trabajo previo, ¿no?, para poder mantener, establecer, valga la redundancia, una serie de condiciones para que funcionen bien o para que tengamos el mayor éxito en esas biotecnologías. Si vamos a realizar, por ejemplo, inseminación artificial en una cabaña, en una lechería, independientemente si es de carne o leche, entonces debemos establecer todo un manejo nutricional adecuado, ¿no es cierto?, a las diferentes categorías de animales, en terneras, entre cría de machos y hembras, por supuesto en vaquillas, en vacas, antes, durante, después del parto, ¿no? Todo lo que lo tenemos que ver desde el punto de vista reproductivo, ¿no? El impacto que tienen ese manejo desde el punto de vista reproductivo, en este caso alimenticio, nutricional, y por supuesto también posteriormente todo lo que significa el control sanitario, el control de las enfermedades reproductivas, que más adelante vamos a detenernos, ¿no?, en cada una de las enfermedades, por lo menos en la más importante es que tenemos nuestro medio y que de alguna forma u otra, en mayor o menor grado, están afectando la reproducción, ¿no? Y ocasiona una gama de problemas reproductivos, principalmente en hembras. Una gran cantidad de estas enfermedades reproductivas en los machos, simplemente los machos son reservorios, mantienen esa enfermedad, ¿no? Pero en las hembras es donde causa la mayor parte de los trastornos reproductivos, principalmente abortos, ¿no? Y la gama de problemas reproductivos, ¿no? Diversos grados de infertilidad, que en algunos casos puede ser permanente y en el peor escenario, podríamos también estar eliminando los animales a matadero porque tienen alguna enfermedad infecciosa, ¿no? Entonces, básicamente, lo que vemos aquí es que nosotros debemos tener todas las bases sólidas, ¿no?, en lo que significa la anatomía, la fisiología, ¿no?, en el conocimiento de toda esa fisiología reproductiva, principalmente de la hembra, que es mucho más complicada, ya lo vamos a ver, ya lo habíamos mencionado, que vamos a dedicar las 3/4 partes de nuestro semestre a todo lo que significa las hembras, ¿no? Y posteriormente también desempeñan un papel importantísimo los machos en la parte reproductiva, porque todavía la mayor parte de las ganaderías ya se mantienen los machos para monta natural o para repaso, ya lo vamos a ir viendo, ¿ok? Algo que está de moda y que está también causando una serie de polémicas es el censo. Vean ustedes, son datos viejos, ¿no es cierto?, que tenemos el censo, ¿ya? Importante mencionarlo, que ya deberíamos estar actualizados, estos son del 2012, ¿ya? Pero lo que quiero mostrar aquí, la población que tenemos en Santa Cruz, la mayor parte se encuentra en la zona urbana. Cuando estamos hablando de producción, ¿no?, animal,
con las especies de interés técnico, generalmente, la mayor parte, por supuesto, se realiza en la zona rural. Que en la zona rural, aquí está señalando con una flechita, ¿no? Tenemos la menor proporción de habitantes, apenas el 18%. ¿Qué estará sucediendo actualmente? Eso es lo que tenemos que conocer en su momento, ¿no? Ojalá que el próximo año podamos tener ese censo y poder establecer una serie de condiciones, ¿no? Para de ahí, ¿no? Ir mejorándolas, por supuesto, en todos los aspectos. Y para nosotros, veterinarios o tecnistas, lo que nos interesa es la parte productiva, ¿no? Y tenemos problemas, ¿no? Que en este caso es que la población, la mayor parte, se viene a las ciudades para sus negocios, para poder crecer, florecer, está bien, pero muchas veces en los lugares donde debería quedarse la gente a trabajar y a producir, ¿no? Es la que está despoblada y algunas veces también se está trabajando la tierra o se está explotando indiscriminadamente y muchas veces terminamos con terrenos que están desérticos, ¿no es cierto?, por las quemas, etcétera, y eso es una tragedia para la parte reproductiva, ¿ya? Aquí hay algunos últimos datos, esos son del año pasado, ¿ya? Y aquí está mostrando justamente el valor bruto de la producción agropecuaria, ¿no? Y aquí establecemos la importancia, por supuesto, de los bovinos. Ven ustedes que en bovinos de carne tenemos del BBP, ¿no es cierto?, del valor bruto de producción agropecuaria, tenemos el 33%. Y en el caso de bovinos de leche, el 17%. ¿Ya? Entonces, en avicultura tenemos el 31%. Quiere decir que estamos ganando nosotros si sumamos bovinos de carne y bovinos de leche, ¿no es cierto? Estaríamos ahí como la mitad del BBP, ¿no? Después tenemos porcinos en menor escala, un 7%, y avicultura de huevo, 9,95%, ¿no? Estos son datos que salieron en realidad a principios de este año, ¿no? Pero son estadísticas también del año pasado. Ahí, como ven ustedes, es la institución que de alguna forma aglutina a toda la producción agropecuaria, ¿no? La CAO, ¿ya? Que ha estado estableciendo estas estadísticas que para nosotros son bastante importantes. Y de alguna forma ya está refrendando lo que les mencioné al inicio, de que la parte de bovinos, de carne, de leche, ¿no? Son bastante importantes y por eso es que tenemos nosotros establecido como especie de referencia. No quiere decir de que las otras especies no apoyen, ¿no? En lo que se refiere al valor bruto de la producción, que ahí tenemos claramente avicultura en segundo lugar y de porcinos y después las otras cadenas productivas, ¿ya? Aquí tenemos entonces el BBP, el pecuario es el 35% y el agrícola es el 64%. Entonces, aquí también está mostrando que la parte pecuaria tiene su valor importantísimo en nuestra región, que viene a ser, por supuesto, uno de los departamentos más pujantes del país, ¿no? Y como muchas veces se menciona, es el granero, es el que da de comer, ¿no es cierto?, al resto del país, ¿no? Aunque algunas veces no se le da la importancia y estamos en contraflecha del gobierno para todas las medidas que podrían estar estimulando la producción y asegurando, por supuesto, el abastecimiento interno y posteriormente las posibilidades de poder exportar. Aquí tenemos las exportaciones, que eso debería ir creciendo, ¿no? Acuérdense de que el éxito de un país es el que pueda exportar, tener recursos, ¿no? Ya en algún momento los recursos no renovables, hidrocarburos, etcétera, ya vemos que están bajando, entonces debemos potenciar todo lo que significa, ¿no?, la parte productiva que puede ser sustentable, sostenible, como es la parte agropecuaria. Aquí tenemos los 10 principales productos de origen agropecuario que se exportarán en el 2021, para que tengan idea, ¿no es cierto? Tenemos entre los principales soya, ¿no es cierto?, nueces, aceites. La carne bovina todavía está en su mínima expresión, ¿no? Cosa que debería continuar aumentando. Lamentablemente todavía tenemos algunas limitantes, el tema de la sanidad, la frontera,
sanitarias, ¿no es cierto? El control de las enfermedades para poder exportar a cualquier país del mundo, eso todavía lo estamos trabajando. Somos un país libre de fiebre aftosa, pero todavía estamos vacunando, ¿no? Y en algunos países del primer mundo todavía eso es importante, ¿no? Y se da preferencia a otros países que ya han podido erradicar o controlar la fiebre aftosa sin vacunación, ¿ya? Aquí tenemos en lo que se refiere a al número de cabezas por especie, ¿no? Esto también es del 2020, en Santa Cruz, ¿no? Entonces tenemos una distribución importante, ¿no? En bovinos, 4,5 millones aproximadamente, porcino 1 millón, ovinos, caprinos, llamas, por supuesto, ¿no? Las aves son importantes. Aquí vemos de que también el sector porcino ha estado creciendo últimamente, ¿no? De forma constante. Vemos de que hay un crecimiento promedio anual de casi el 3%, ¿ya? Santa Cruz representa el 34% del hato porcino nacional, ¿no? En relación a todo el país. La avicultura de carne ha estado más o menos, ¿no? Aunque estos últimos años ha sufrido cierto, bueno, desde 2018, 19, 20, estuvo un estancamiento, ha vuelto a crecer, pero todavía el crecimiento del promedio anual está negativo, ¿no? Un 0,43%. Sin embargo, ¿no? La importancia que tiene la avicultura de carne en el país es que representa el 61% de la producción, ¿ya? Tenemos la de avicultura de ponedoras, eso tiene un crecimiento de 1,19%, ¿ya? Y Santa Cruz representa 51% de las ponedoras de Bolivia. Y en la ganadería bovina, ¿no? Eso tiene un crecimiento de 2,8 anual, ¿ya? Y Santa Cruz representa el 44% del hato bovino nacional. El otro resto se encuentra en el Beni, y en el resto del país, valga la redundancia, ya está distribuido en menor escala, ¿ya? De cualquier forma, esta población bovina, de alguna manera u otra, en ciertos periodos de tiempo, ¿no? Ha sufrido cambios importantes, aunque siempre se recupera con el esfuerzo de los productores. Aquí tenemos dos momentos importantes: en el 2015, ¿no? Por inundaciones, y en el 2016 por las grandes sequías, ¿no es cierto? Principalmente en las regiones del Chaco, ¿no? Ha habido una gran mortalidad de animales. Ven ustedes que en el 2015, donde aproximadamente teníamos unos 8,6 millones de bovinos en Bolivia, casi 1 millón de bovinos, ¿no? Murieron por las inundaciones. En el 2016 hubieron más de 500 millones de dólares en pérdidas justamente por la sequía. Entonces que hay algunas de estas gráficas, de algunas fotos de justamente de esas situaciones que de alguna forma u otra impactan en la ganadería, en la producción, ¿no? Y que hace que el productor se esfuerce y pueda recuperarse lo más rápido posible, ¿no? Esta región del Beni, por ejemplo, son situaciones bastante complicadas en algunos casos, ¿no? El de manejar el ganado, principalmente en las épocas lluviosas, ¿no? Son paisajes que no estamos acostumbrados, pero es donde se produce más de la mitad de la producción bovina, ¿no? Y en las épocas críticas, como ven ustedes ahí, ¿ya? El ganadero tiene que esforzarse para poder salvar la mayor cantidad de los animales y llevarlas a zonas más altas para poder pastar. Vemos aquí que utilizan pontones, algunas veces en esos pontones suben también animales silvestres, ¿no? Urinas u otros animales para salvarse de las inundaciones. Y todas estas desgracias, ¿no? Son cíclicas, pasaron en algún momento, y seguramente con todos los cambios climáticos que hay, en algún momento podrían ponerse inclusive peores, ¿no? Entonces vean ustedes cómo en algunos momentos la tragedia devasta la ganadería bovina y hace que el productor tenga que comenzar de cero. Inclusive vemos aquí en la época de sequía, esto es del 2016, ¿ya?
cómo el ganado está muriéndose ahí a las puertas de la casa del productor y muchas veces no tiene los medios ni los recursos para poder salvar esas vidas y realmente es trágico. Época de 2016, ¿no? Una sequía gravísima, ¿ya? Y viene ahí el ganadero, ¿no? Viendo cómo el ganado muere y no puede hacer nada, ¿no? Ya hay algunas noticias de periódico de esas, este es el 2017, por ejemplo, ¿no? 2017, una mortandad grande, ¿no? Y el municipio, por ejemplo, de Macharetí estuvo preocupado y pidió ayuda a la Facultad de Ciencias Veterinarias porque estaba pensando que en algún momento podría ser una enfermedad, una nueva enfermedad que estaba devastando su ganadería. Y sin embargo, al final se concluyó de que era una serie de variables, ¿no? Principalmente la mala nutrición, el mal manejo, etcétera, ¿no? Que hacía de que los animales mueran por diferentes patologías y que no era una enfermedad nueva, sino básicamente era una conjunción de variables que hacía de que haya aumentado la mortandad, ¿no? En niveles alarmantes, ¿no? Aquí nosotros tenemos el departamento de Santa Cruz en los inicios, ¿no es cierto?, en la parte de la gobernación se hizo todo un trabajo importante con cooperación internacional para poder entender cómo estaban funcionando las diferentes cadenas productivas, ¿no? Se logró dividir en subregiones el departamento de Santa Cruz de acuerdo a sus condiciones, ¿no? En zona central y norte integrado, en el Chaco, Chiquitania, Pantanal y los valles cruceños, ¿ya? Y en cada una de esas regiones se revisaron una serie de variables: mercados, tecnología, recursos humanos, inversión, materia prima, infraestructura productiva, normativa legal, red de servicios, información, financiamiento, ¿no es cierto? ¿Para qué? Para que de alguna forma u otra los magros recursos que llegan a la gobernación puedan, ¿no?, utilizarse para potenciar las cadenas productivas que tenían, ¿no?, mejores condiciones, donde tenía las variables que eran positivas para permitir de que estas cadenas, con alguna inyección de financiamiento, asistencia técnica, etcétera, puedan de alguna manera llegar a producir, ¿no? Tenemos tantas cadenas productivas que muchas veces los recursos son insuficientes para poder atenderlas todas, ¿no? Entonces se fueron revisando las diferentes subregiones. Aquí tenemos la zona, región central, norte integrado, que también se la conoce como la cuenca lechera, ¿no? Entonces, todo lo que significa ahí Guarne, Montero, Puerto Buenavista, Minero, Saavedra para el otro lado, ¿no? Tienen algunas condiciones que permitían, ¿no?, una producción interesante en varias cadenas productivas. Aquí tenemos un esquema donde está mostrando las cadenas productivas que obtenían mayor puntaje justamente por su potencial que tenían. Entonces, en esta zona, la región, en la cuenca lechera que acabamos de mencionar, el tema de la soya, maíz, producción de forraje, industrialización de carne y cuero, productos lácteos, plantas de biodiesel que todavía están postergadas, pero hay proyectos importantes esperando, ¿no es cierto?, la atención del gobierno departamental y del nacional, ¿ya? En la región de los valles también tenían sus cadenas productivas interesantes y con bastante potencial, como panificación, industrialización de frutas, de pepita, carozo, transformación de maíz, derivados de miel, carpintería de cajas y frutas, ¿no? Chiquitania, tenemos un potencial enorme en lo que significa cueros, forrajes, pasteurización de leche, madera, ¿no?, carpinterías semi-industriales. En Chaco, derivados de soya y girasol, forrajes, lácteos, faeneo, distribución de la carne vacuna, transformación del maíz, ¿no? Ya acercándonos a la frontera, en la región del Pantanal, ¿no?, todo lo que significa frigoríficos de carne, eso también ayuda para en algún momento potenciar las exportaciones, ¿no?,
derivados de miel, lácteos, cítricos, porcinos, ¿no es cierto? Y por supuesto, esa región tiene un gran potencial turístico, ¿no? Que se debe aprovechar. ¿Qué se consiguió, ¿no? Como resultado? Vean ustedes acá que de las 4 subregiones de nuestro departamento, ¿no? La ganadería bovina está o en primer o en segundo lugar. Entonces, eso es lo que también reafirma lo que acabamos de mencionar al inicio de esta clase, de que la ganadería bovina, nuestra especie bovina, ¿no es cierto?, va a ser la especie de referencia justamente por esa importancia. Después de analizar todas las... Jóvenes, apaguen su micrófono, por favor. Después de analizar todas las cadenas productivas, vemos que en Central Norte Integrado, en Chiquitania, ocupan el primer lugar, y en la zona del Chaco y Pantanal la ganadería bovina, ¿no es cierto?, está en segundo lugar, ¿no? Entonces, eso reafirma la importancia de esta especie, ¿ya? Ahora, algo que también es importante resaltar, que la mayor parte de los productores se encuentra en la zona de la Chiquitania, que es una zona que tiene un potencial enorme para la ganadería y es donde va creciendo el hato bovino comparado con el resto de las otras subregiones que acabamos de mencionar, ¿no? Y eso es lo que ustedes deben conocer. Esta clase es importante porque de alguna forma u otra ustedes ya se están empapando de la situación real, ¿no?, de nuestra región. En algún momento ustedes como profesionales van a estar insertados en el sector productivo, ¿no? Y deben ya desde este momento, desde la mitad de la carrera, ir empapándose de la realidad y de la problemática que tenemos, ¿no? Que eso es lo importante, ¿ya? ¿Alguna pregunta, alguna duda hasta acá? Por favor, siéntanse libres. En algún momento, por ahí, si me entusiasmo, estoy yendo un poquito rápido, ustedes pueden levantar la mano o pedir la palabra para preguntar. También tienen toda la libertad para complementar. Me imagino que muchos de ustedes forman parte del sector productivo o conocen. Entonces es importante de que la clase sea dinámica y que ustedes también puedan aportar y compartir algunos conocimientos, ¿no? ¿Hay algo? Hasta acá. Doctor, El tengo una documento está en pregunta. la plataforma, perdón, doctor. Sí, señor. Toda esta presentación está en la plataforma. Tenían algunos problemas ahí la DETIC, la oficina justamente que está encargada de las plataformas virtuales, en poder habilitarlas, la de este semestre. Una vez terminando la clase, yo voy a revisar y voy a ver si es que está funcionando. Les voy a pasar ahí la información al grupo de WhatsApp, no, pero toda esta información va a estar en la plataforma una vez la habiliten. Generalmente esperan de que esté toda la inscripción ya concluida, todavía estamos en adición, ¿no? Porque acuérdense que todos los que inscriben están entrando o entrarían automáticamente a formar parte o a estar presentes ahí en la plataforma para poder, ¿no?, tener a mano todos los recursos, ¿ya?, tecnológicos que la plataforma contiene, ¿no? Pero va a estar toda esta presentación, no se preocupen, ¿ya? ¿Algo más? Ok, bueno. Esta lámina es muy importante, ¿no? Y ustedes me dirán, pucha, doctor, pero qué citas más viejas ahí, ¿no? Del 2001, del 97, ¿ya? En el tema productivo. Muchas veces ustedes han escuchado que una imagen vale más que 1000 palabras, ¿no es cierto? Aquí, en esta imagen, yo podría decir que se resume la problemática pecuaria, ¿no?, de nuestra región. La triste historia es que estos índices hasta ahora no han cambiado de forma importante. Por supuesto que hay productores que actualmente no tienen nada que envidiar a los mejores productores de los países vecinos, de los más destacados de los países vecinos, pero la mayor parte de los productores, el 80% o más, ¿no?, pequeños y medianos productores, todavía se encuentran en esta realidad, ¿ya? Cosas que nos preocupan a nosotros, por supuesto, es reproducción. Y aquí está representado por índice de nacimientos del departamento de Santa Cruz, ¿no? Entonces, ¿qué quiere decir? Que si tenemos 100 vacas,
el 55.6% de esas vacas tienen su ternero cada año. Dentro de los índices reproductivos que vamos a estar resaltando y lo vamos a estar recordando durante todo el semestre, ¿no? Es un ternero por vaca al año, ¿ya? Entonces, esa es nuestra meta, esa es la medalla de oro para todo lo que debemos establecer en manejo, en nutrición, en sanidad, ¿cierto? En la parte reproductiva, en el mejoramiento genético, etcétera, todos los componentes de la parte productiva, ¿no es cierto? Nos permitiría obtener los mejores índices, ¿ya? Ya lo vamos a ir viendo. Y uno de ellos para la parte productiva, para los bovinos, es que cada vaca debería tener por lo menos un ternero al año, durante los años que le toque vivir, ya sean 5, 6, 10, 12 años de vida, desde los 2 años que ya debería tener su primer parto y todo el resto de los años debería tener un ternero por año, ¿no? Si tiene esa vaquita que tenemos ese ternero por año, quiere decir que estamos trabajando bien, ¿no? Pero aquí vemos de que la mitad nomás de esos animales tienen un ternero por año, que quiere decir de que el resto de los animales está teniendo sus terneros, ¿ya? Cada año y medio o cada 2 años inclusive. Lo vamos a ir viendo en diferentes tablas, ¿ya? Ahora, si nosotros queremos llevar adelante todo lo que significa registros o técnicos y poder obtener esos índices reproductivos, como en este caso es el porcentaje de nacimientos, ¿ya? O como vamos a ver más adelante, tasa de concepción, tasa de preñez, etcétera, necesitamos algunas herramientas o establecer alguna herramienta que en este caso para nosotros es sumamente importante para poder evaluar y establecer el comportamiento reproductivo del hato, ¿no? Son los registros zootécnicos. Y lamentablemente, como ustedes ven ahí en la lámina, ¿no? Apenas el 5% de los productores llevan registro. Quiere decir de que no anotan el parto, no anotan por ahí la monta del toro, ¿no es cierto? Cuánto pesó esa ternera, cuánto pesó esa vaquilla, el primer servicio, ¿no? Entonces hay muy poco control y como vamos a ver un poquito más adelante, no es un tema complicado, es simplemente tener un libro, un cuaderno ahí, que el productor que solamente necesitaría saber leer y escribir, anota todo lo que está sucediendo durante el día. Es como parió la número tanto, el ternero va a tener el número tanto, pesó, tuvo complicaciones del parto, la vaca tanto presentó celo, la vaca número 28 se inseminó. Entonces, todos esos datos que podría estar llevando el vaquero o el productor, para nosotros es una herramienta importantísima porque nosotros después la sistematizamos, la colocamos en algún programa, ¿no? Si son pocos animales, inclusive hasta una hoja electrónica de Excel es suficiente para poder hacer un trabajo. Y una serie de programas, ¿no? Que nos permite el monitoreo de los datos y el de llevar adelante un control productivo y reproductivo de nuestro hato de manera eficiente, ¿no? Entonces, saber qué está pasando, dónde estamos fallando. Si no conocemos, ¿no? Nuestros índices, no conocemos las cifras, no vamos a saber dónde estamos. Todo lo que hemos estado viendo hasta este momento son justamente cifras que nos sitúan en la realidad pecuaria nacional y departamental, ¿no? El valor del producto bruto, ¿no es cierto? Cómo está el porcentaje que aportan los bovinos, el porcentaje que aporta la avicultura. Todo eso son índices, ¿no es cierto?, que se han establecido después de una serie de datos, ¿no? Años de datos, ¿no? Justamente esas gráficas que hemos visto de tendencia es porque se van acumulando datos durante todos los años y nos permite saber si es que estamos creciendo, si estamos estancados, ¿no es cierto? ¿Qué es lo que estamos viendo? Y en la ganadería es lo mismo. El veterinario no es solamente, ¿no? El veterinario que va a ir ahí a desparasitar, a vacunar y listo. El veterinario zootecnista debe tener un papel mucho más importante, ¿ya? El veterinario debe buscar la forma de realizar todo un trabajo integral para el mejoramiento de la producción, ¿no? No solamente ver la parte productiva, sino la parte reproductiva, cómo está funcionando. Y para eso necesitamos nosotros establecer, ¿no? Primero, todo un inventario, una selección de los animales, saber con qué raza vamos a trabajar, ¿no es cierto?
y después establecer los registros o técnicos que poco a poco nos va a permitir el obtener algunos índices, algunas cifras y saber cómo estamos funcionando. En nuestra clase, por ejemplo, yo voy a ir evaluándolos. Tenemos diferentes formas de poder evaluarlos. Ya lo hemos estado mencionando clase anterior. Vamos a tener un primer, un segundo, un tercer corte, trabajos prácticos, etcétera. Y esas son cifras que yo voy a ir acumulando y en algún momento voy a saber si alguno de ustedes es bueno, malo, pésimo, ¿no es cierto? O simplemente regular, ¿ya? Con las cifras que vamos a obtener, ¿no es cierto? Entonces ustedes van a ir acumulando esas cifras, ustedes van a producir sus propias cifras, ¿no? Y más adelante yo las voy a interpretar para poder conocer, ¿no? Porque todavía no nos conocemos tanto, ¿no es cierto? Si ustedes son buenos estudiantes o son malos, ¿no? O son los peores, ¿ya? Por ejemplo, vamos a ver aquí. Araúz, Patricia. Sí, doctor. ¿Todavía me está escuchando? ¿O ya se Sí, sí. aburrió? No, no. Patricia, ¿cuál es la meta en fisiopatología de la reproducción? Es en sí saber cómo están las condiciones de la vaca, en qué estado se encuentra para su reproducción. ¿Ok? Ya, y desde el punto de vista de notas, ¿cuánto es su meta? 51, 60, Mm, 80. 80. Lo voy a anotar ahorita. Más adelante ya lo vamos a recordar, ¿no es cierto? Ya, doctor. Ya. Gracias, Patricia. Virgilio Vanegas, Sí, doctor. Eh, ¿cuál es tu meta? eh, bueno, aprender harto y llegar a unos 70, doctor, de calificación. 70. Muy bien, por lo menos estamos con los ánimos por los cielos. Johanna Chávez, Sí, doctor. nota, objetivo, Un 75-80. 75, 80. Wow, muy bien, perfecto. ¿Hay alguno que sobrepase eso? Mi Por ahí meta es nomás. llegar a 100, doctor. A ver ¿Quién si se es ese? puede. A ver, voy a ir anotándolo. Mi ¿Tu nombre? meta es entender la materia, Capobianco, y si puedo sacar 100, saco 100. Capoyanco, Sebastián. Ok, Sí, está perfecto. Eso de entender me gusta, ¿no es cierto? Porque muchas veces estamos acostumbrados ahí a la memoria y de eso no sirve de nada. Para mí siempre ha sido importante, ¿no? Aún saber algunas cosas, pero entenderlas perfectamente. Si las entendemos bien, no las olvidamos nunca más, ¿no? Sucede bastante frecuente de que yo estoy con los estudiantes en quinto semestre, ¿no? Y los vuelvo a ver en séptimo semestre, pero todo lo que hemos estado revisando y han estado aprendiendo durante el quinto semestre, principalmente los problemas o los temas un poquito más complicados como la fisiología reproductiva, ya no se acuerdan. Pero si ustedes entienden, ¿no es cierto? Si ustedes entienden eso y lo manejan, entonces no se olvida más. Y por supuesto, jóvenes, apaguen sus micrófonos. Por supuesto, mientras más lean, mantengan esos conocimientos vivos, ¿no? Seguramente va a ser importante porque acuérdense que ustedes ya como profesionales, ¿no? Todos los conocimientos van a ser una de las principales herramientas que van a manejar a diario, ¿no? Entonces, me alegra que todos tengan ganas de vencer la materia de la mejor manera posible, ¿no? Yo en ningún momento le voy a poner trabas para que consigan esos objetivos, sino que más bien simplemente soy un facilitador para que ustedes puedan lograr ese objetivo, ¿no? Yo estoy aquí para ayudarles a que ustedes puedan conseguir esa meta, ¿no? Y ser los mejores estudiantes y los más adelante los mejores profesionales, ¿ok? Estamos hablando entonces de esta imagen. Dos temas bastante complejos, ¿ya? El que nosotros debemos obtener los mejores índices productivos y reproductivos. Y en este momento en nuestra región no está sucediendo eso.
¿Y por qué? Doctor, Sí, una consulta, ahorita claro. que habla respecto a la imagen que está proyectando, Ya, o sea, esos datos son desde ese año y no se han actualizado y sigue así esos porcentajes. sigue así. Eso es lo Oh, triste, sigue así. Y lo vamos a ver un poquito más adelante, ¿no? De que sigue así. Por supuesto, hay algunas cabañas actualmente, principalmente las que están en feria. Dentro de poco, ¿no? Ya se acerca la siguiente feria, la feria de septiembre, ¿no? Después de estos 2 años de pandemia, creo que va a ser la feria donde va a tener, donde ha recuperado e inclusive ha incrementado la cantidad de animales que van a estar participando, ¿no? Los cabañeros en todos estos 2 años de pandemia, por supuesto, no han dejado de trabajar y cada vez están mejores sus índices, ¿no? Vamos a ir comentando conforme avancemos, pero por ejemplo, para nosotros un índice ideal, y que lo vamos a ver un poquito más adelante, ¿no es cierto?, es el primer parto a los 2 años, ¿ya? Y que una vaquilla, ¿no?, a los 14, 16 meses ya tenga su primer servicio. En países del primer mundo, simplemente para comentar, alrededor del año, ¿no?, ganado de carne, en ganado de leche, ya las vaquillas están recibiendo su servicio. ¿Por qué? Cuando hablo de servicio, me refiero a que está siendo entorada o está recibiendo la inseminación artificial. ¿Por qué recibe al año ese servicio? Porque ya ha conseguido un peso, un desarrollo y ese tracto reproductivo, ¿no? Los ovarios, el útero, etcétera, están funcionando de la mejor manera posible y ese animal se encuentra en una condición óptima para recibir el servicio, que generalmente, también lo vamos a ver un poquito más adelante, es el de haber conseguido alrededor del 70% de su peso y desarrollo adulto, ¿no? Entonces, si una vaca que tenemos nuestro dato pesa unos 500 kilos, entonces una vaquilla debería estar recibiendo su primer servicio alrededor de los 350 kilos, ¿no?, que ha alcanzado. No podemos estar sirviendo animales más livianos, menos pesados o sin desarrollo porque estaríamos perjudicándolos en su desarrollo posterior, ¿ya? Entonces, en nuestra región, ¿no?, lo ideal sería alrededor de los 2 años tener su primer parto, 14, 16 meses su primer servicio. Actualmente, por ejemplo, animales que entran a ferias están de 13, 14 meses y ya están con preñeces avanzadas. Y eso es en ganadería de carne, inclusive, que muchas veces se considera el cebollino un poco más tardío que en las razas europeas, ¿no? Entonces, eso quiere decir de que eh, todos los aspectos relacionados al mejoramiento genético y al establecer las condiciones ideales para que los animales, gracias a ese mejoramiento genético, demuestren todo su potencial, en muchas cabañas lo están logrando, pero la mayor parte de la ganadería todavía está postergada, ¿no?, por diversas razones que la vamos a ir comentando. Entonces, para nosotros es importante esos índices reproductivos, pero no los podemos obtener si no generamos, ¿no?, los datos, que es lo que acabo de mencionar. Yo no voy a saber si uno de ustedes es malo, regular, o buen estudiante, o excelente estudiante, si no tengo las cifras que van a generar ustedes con sus exámenes, con sus evaluaciones, ¿no es cierto? Lo mismo sucede en el ganado. Si no tenemos, no anotamos datos, después no podemos analizarlo para saber si estamos trabajando bien, estamos trabajando mal. ¿Por qué esa foto? Esa foto también es un momento importante y que de alguna forma u otra está relacionada a lo que estamos comentando en este momento, ¿no? Esta ganadería es una ganadería de una comunidad, ¿no?, en San Javier, se llama Las Abras, es una comunidad paiconeca, ¿ya? Y que en algún momento, perdón, nos hablaron para que nosotros podamos hacer todo un trabajo de consultoría para el mejoramiento de la ganadería de forma integral, ¿ya? Entonces hablamos con la comunidad, ¿no?, que son de la zona, ¿ya? Son muchas familias que viven en esa comunidad y esa ganadería es comunitaria. Quiere decir de que ahí estas vaquitas mestizas, por ejemplo, se las ordeñaba. Cada día una familia se encargaba de la ordeña y todo el producto de esa ordeña era para esa familia. Entonces, si no recuerdo mal, era alrededor de unas 40 familias, entonces iba cambiando, ¿no?, la mano de la ordeña todos los días para una familia. Entonces, todos los beneficios de esa ordeña, de todas esas vaquitas, era para cada
familias, ¿no es cierto? De esa forma se mantenía un equilibrio y todos trabajaban de forma conjunta, ¿no? Es más, para cuando se realizaban actividades comunitarias, ¿no es cierto? Todos debían aportar de alguna forma u otra. Si alguna familia faltaba, no se realizaba, por ejemplo, esa actividad, porque todos tenían que trabajar o ninguno trabajaba, ¿no? Tan estricto era ese sistema, ¿no? De que permitía de que haya nomás un equilibrio y era una comunidad importante, floreciente, ¿no? Que de alguna forma u otra mantenía ciertas buenas condiciones de vida para todos sus comunarios, ¿no? Entonces nos hablaron como facultad, como centro de mejoramiento genético y nosotros fuimos a ayudar. Y uno de los primeros trabajos que se debe realizar es el de los controles reproductivos, ¿no? Aparte de todos los otros aspectos, por supuesto, relacionados a la ganadería, ¿no? Ver qué animales están trabajando, el tema de registro, el tema de inventario, el tema de selección de animales, el hacer tomar muestras para saber qué enfermedades están presentes, ¿no? Y datos, ¿no? La cosa es que llegamos a esa comunidad y no había ninguna forma de registro, ¿no es cierto? No había datos de esos animales. Es más, cuando nosotros quisimos ya ingresar a poder tomar muestra de los animales, nos topamos, no sabíamos, ¿no es cierto?, de que los animales no tenían arete. O sea que ningún animal tenía número, ¿ya? Entonces, si uno va a tomar muestras, por ejemplo, para diagnóstico de enfermedades, por lo menos uno tiene que saber qué número de animal es, ¿no? Para identificar el tubo donde se toma la muestra y después esos resultados, por supuesto, asociarlos al animal. Si salió positivo de alguna enfermedad que tiene que ser, que hace que el animal sea descartado, ¿no? Que es una enfermedad infectocontagiosa, inclusive hay algunas zoonóticas, ¿no? Para el ser humano, ¿no? Entonces son animales que tienen que irse inmediatamente al matadero. Entonces uno tiene que identificarlos. Pero resulta que cuando estábamos por tomar la muestra, no tenían arete. Entonces, ¿cómo uno va a tomar una muestra si después no va a poder saber cuál es la vaca, ¿no?, que salió positiva? Así que les preguntamos, ¿cómo vamos a hacer si no tienen números? No, no se preocupe, doctor, pero nosotros la conocemos, ¿no? Y esta vaquita, ¿no?, lechera era la cara blanca, ¿no? Ustedes miran que las otras no tenían cara blanca, pero esta era la conocida como cara blanca. Entonces ahí en el tubo no colocamos números, sino la cara blanca, ¿no? Ellos estaban casi todos los días o las veían seguido a todos los animales, entonces sabían exactamente el nombre del animal, ¿no? Y de esa forma pudimos avanzar un poco, pero para que vean ustedes cómo esa ganadería estaba en cero, ¿no? Porque no se había hecho un inventario de los animales, no había una identificación de los animales, no había una selección de los animales. Y por supuesto, ¿no?, si no tenemos registros zootécnicos, no sabemos si ese animal es bueno o no. Una vaquita podría estar produciendo 2 litros de leche, otra podría estar produciendo 10, pero si no tenemos datos de producción de leche, pesar leche, por lo menos ahí una vez a la semana o cada 2 semanas, no sabemos si estamos bien o mal en la producción, ¿no es cierto? Entonces, por eso es que puse esa foto ahí, porque realmente está mostrando la situación que es bastante generalizada en nuestra región, ¿no? Y que todavía nos impide de alguna forma u otra avanzar, no solamente en establecer los registros, sino también avanzar en poder obtener índices que nos permitan conocer si estamos funcionando bien o no, y el de poder definir las estrategias para poder mejorar. ¿Ok? ¿Alguna pregunta, alguna duda hasta acá? Considerando el horario, jóvenes, vamos a quedar hasta acá, ya, si no hay preguntas. Como ya les mencioné hace un momento, voy a verificar si nuestra plataforma virtual ya está activada, ¿no? Entonces voy a actualizarla y todo lo que estamos viendo va a estar ahí en la plataforma activada, ¿ya? Recomendación, si es que estuviera, yo les voy a avisar ahí al grupo, traten de revisar siempre antes de las clases un poco de lo que hemos visto o lo que vamos a ver. De esa forma, por ahí la dinámica de la clase es un poco más bonita, ¿no? Si ustedes leen, tienen algunas dudas y después vienen y preguntan, entonces se hace un debate, ¿no?
una conversación, que eso es lo bonito, ¿no es cierto? Compartir conocimientos, y ustedes seguramente lo van a aprovechar mejor, ¿no? Que simplemente estar escuchando ahí al docente, ¿ok? Quedamos hasta aquí, jóvenes. Gracias por venir. Yo les paso el dato del aula virtual, si es que está funcionando, y nos vemos el viernes, ¿ya? Chao, chao. Disculpe.